Ávila Camacho además sabía mover sus piezas y le interesaba tenerlas moviéndose en el poder legislativo. Así promovió el surgimiento del Grupo Renovación en la Cámara de Diputados, donde la izquierda tenía mayoría. En el Senado, en cambio, la correlación de fuerzas favorecía a la derecha. De este grupo empezaron a salir fuertes ataques contra los secretarios de Estado identificados con Cárdenas. Y así, el diputado militar Enrique Carrola Antuna denunció que las secretarías de Educación, Comunicaciones y Trabajo estaban en manos de comunistas. Es decir, los hombres que se habían puesto en ese cargo para favorecer a Lázaro Cárdenas y al sector que lo apoyaba. La prensa, por supuesto, puso de su parte y lo apoyó con energía. Carrola Antuna después arreció los ataques al Banco de Crédito Ejidal. 90% del personal, alertó escandalizado, simpatiza con el comunismo. Para mayo de ese año 1941, la prensa se rasgaba las vestiduras porque en una escuela normal del estado de Guerrero, los estudiantes huelguistas habían quemado una bandera mexicana para ponerla rojinegra de huelga. Tanto el gobierno federal como el estatal ordenaron sendas investigaciones y así se enteraron de que, por supuesto, no se había quemado ninguna bandera, pero también de que los comunistas, en este caso los militantes del Partido Comunista Mexicano, tenían el control de la escuela. De cualquier modo, el diputado Carrola ya había pedido la destitución de Sánchez Pontón de la Secretaría de Educación Pública. Y a pesar de que en su informe del 1 de septiembre, Ávila Camacho dejó ver que no pediría la renuncia de sus ministros por presiones sociales, el propio Sánchez Pontón presentó su renuncia, aduciendo motivos de salud. Era el momento oportuno de iniciar la rectificación educativa. El nuevo secretario nombrado fue Octavio Béjar Vázquez, quien de entrada dijo que no permitiría que ideas exóticas predominaran en los planes de la enseñanza y que la educación debería tener un fin espiritual. Aceptó que la religión y las tradiciones patrias eran vínculos de la nacionalidad. Reconoció el papel de la familia como la principal educadora y de esa manera abrió la vía regia a la educación particular. Estos hechos en la Secretaría de Educación Pública regocijaron a la derecha empresarial y oficial y lo festejaron exigiendo la total derogación del artículo 3 de la Constitución, es decir, el relativo a la educación. En varias ciudades hubo manifestaciones de miles para protestar por la educación socialista. 40,000 gentes supuestamente frente al Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México. Lo cierto es que Ávila Camacho se moría de ganas de quitarse de encima la tal educación socialista, pero no estaba dispuesto a ceder a las presiones de la derecha, porque cada partícula de poder que él perdiera engordaría a sus opositores. Se trataba además de afirmar la autoridad, y por eso anunció que no pensaba derogar el precepto constitucional, sino solo reglamentarlo, aunque eso le exigiera actos de arduo equilibrio retórico para poder conservar los términos de educación socialista a la vez que la desmantelaba y se hacía de la vista gorda ante las escuelas que varias órdenes religiosas se aprestaron a ofrecer a la clase media alta y a los ricos del país, lasallistas, maristas y jesuitas, principalmente. Una vez eliminado Sánchez Pontón, seguía el secretario de Comunicaciones, quien también había sido objeto de ataques tenaces de la derecha y también acabó presentando su renuncia. El presidente quiso hacer carambola con esta jugada y aprovechó el viaje para cumplirle el capricho a su hermanito, Maximino Ávila Camacho, y nombrarlo como el nuevo secretario de Comunicaciones y Obras Públicas. Maximino Ávila Camacho llegó a tomar posesión de su cargo con una escolta de 50 automóviles y motociclistas, irrumpiendo en sus oficinas seguido por 2 ayudantes armados con ametralladoras Thompson. Y solo hasta después se le ocurrió ir a protestar como secretario de Estado ante su hermano menor, el presidente de la República.